tercera porción del duodeno. La tercera porción. Dijimos que era visible a este nivel, ¿cierto? Estaba en relación a la raíz del tercer. Acá. Región supramesopólica. ¿Qué podemos ver acá? La única diferencia que hemos hecho es que se ha extraído el aumento menor. Entonces, podemos observar. Eso es falciforme, redondo, área cística, conducto hepático, mire, eso, accesoria, eso, hepática, común, eso, clínica, esa, gártica izquierda, eso, gastroduodenal y esa chiquitita. Porque mire, ¿qué es esto? ¿Y esto? Píloro. ¿Cómo se llama esa arteria? Píloro. Mire ahí, eso, el 7. No, ahí no muestra arteria. Ahí se ubica la arteria. Ligamento gastrocólico. Aprendamos. Es aumento mayor. Es aumento mayor. Pero tratemos de hacer la diferencia entre ligamento gastrocólico, gastroplénico, ¿cierto? Gastroplénico. ¿Ya? Y acá tenemos un punto de asas. Vamos aquí. Todavía faltamos hacer alguna cosa. Comencemos parte de lo que corresponde en aparato respiratorio en relación a las vías altas. Y en vías altas vamos a hablar de laringe. ¿Ya? La laringe es una estructura de cartílago uterino y membranas y musculatura y va a estar hecha para la incorporación de aire, pero sobre todo para fonar. Es un órgano fonatorio. De tal forma que aquí lo que nosotros vamos a hacer es observar cómo se constituye una laringe, cuánto mide aproximadamente y cómo funciona la musculatura y los cartílagos, cómo se movilizan, qué tipo de articulaciones tienen. Para que usted entienda, por ejemplo, al final de esta clase, una laringoscopia. Nosotros mantenemos que la laringe tiene un tamaño aproximado de 5 centímetros en un adulto promedio, hombre. En una mujer levemente más recortado. Igualmente en una persona, en un niño, sea hombre o mujer, que esté en la pubertad o previo. ¿Ya? Entonces hablamos de que la posición que mantiene la laringe en un hombre adulto es levemente más descendida de lo que la mantiene una mujer o un niño. ¿Ya? Adicional a eso, diremos que la otra diferencia es esta prominencia de la cartílago tiroides, que se denomina prominencia de la laringe. La prominencia de la laringe es muy interesante la perspectiva de la fonación porque como abulta un poco el cartílago tiroides y detrás del cartílago tiroides tenemos un ligamento que nos da la fonación, que es el ligamento vocal, entonces como esta estructura emerge un poquito hacia el anterior, hace que el ligamento se tense más o sea más largo, debe ser más largo, y como es más largo podemos tener sonidos mucho más graves. De tal forma de que una nuez de Adán o una prominencia laríngea prominente va a ser o va a dar tonos más graves que una persona que no tiene esa, como una mujer. El cartílago tiroides es una estructura que tiene la prominencia laríngea en el centro, una escotadura superior,
y hacia lateral va a terminar en unas astas, que nosotros le llamamos astas superiores. Y también mantiene astas inferiores del cartílago tiroides. Las astas superiores se dirigen hacia las astas superiores del hueso yoides. Y entre ambos mantienen, aquí no se ve, pero creo que después lo vamos a ver. Entre ambos mantienen otro pequeño cartílago, que nunca lo nombran, pero es constante, no es una cosa inconstante, es constante, se llama cartílago tripicio, ¿ya? Y el cartílago tripicio toma importancia para el cierre de la laringe. Es un cartílago pequeñito, ahí no se ve, pero es una bolita de cartílago que se ubica entre el asta mayor del hueso yoides y el asta superior del cartílago tiroides. Este cartílago se compone de dos láminas laterales, ¿cierto? Y en el extremo de sus láminas, por lateral, encontramos una línea que se denomina línea oblicua del cartílago tiroides. La línea oblicua del cartílago tiroides mantiene un tubérculo por superior, un tubérculo por inferior. Y luego nos encontramos más lateral e inferior con el asta inferior del cartílago tiroides, que se va a articular con el cartílago cricoides. Cartílago cricoides es la primera estructura basal de la laringe, puesto que bajo él nosotros vamos a tener la tráquea. Después vamos a hablar del cartílago cricoides. El cartílago tiroides es extremadamente importante en su función porque es móvil. ¿Cómo se moviliza? Se moviliza sobre el cartílago cricoides como si fuera una visera, de tal forma de que la articulación cricotiroidea que se forma mantiene o puede hacer deslizamiento y hace que el cartílago tiroides pueda descender, acortar esta región y hacer que esta estructura sea más prominente hacia anterior y tense el ligamento que esté dentro. Eso lo puede lograr haciendo movimientos que son de musculatura que se llama extrínseca de la laringe. Entonces, aquí viene otro concepto. Existe musculatura que se denomina extrínseca y musculatura intrínseca de la laringe. La musculatura extrínseca, que es la musculatura que se denomina cricotiroidea, más la musculatura infrayoidea y suprayoidea que iba al cartílago tiroides, te lo recuerdas, ¿cierto? Como el músculo tiroyoideo o el esternotiroideo, que se van a ubicar en relación a la línea oblicua del cartílago tiroides, de hecho por eso nace la línea oblicua, se considera musculatura extrínseca de la laringe. Como también músculos que ustedes los conocen, como el palatofaringio, por ejemplo, o el estilo yoideo, son musculatura que era elevadora de la faringe, pero participaba elevando la laringe a distancia. Por tanto, también se considera musculatura extrínseca de la laringe. El cartílago tiroides es impar. Y el cartílago cricoides y el cartílago epiglóticos son los otros impares. El cartílago cricoides es basal, mantiene por anterior un anillo delgado y robusto, y por posterior una lámina. Entonces hablamos de la lámina del cartílago cricoides por posterior, que nosotros la vimos en la faringe, la lámina del cartílago cricoides se veía en la imagen, y el anillo del cartílago cricoides. Entre ambos, esta estructura está condensada por un ligamento que se denomina ligamento cricotiroideo medio y cricotiroideo lateral, que después esos ligamentos van a proyectarse por dentro, se van a proyectar por dentro y van a formar una estructura bien difícil de entender, pero la vamos a comprender después, que se llama el cono elástico, ¿ya? Y van a constituir en conjunto con otras el cono fibroelástico o la membrana fibroelástica de la laringe, está por dentro, ¿ya? Pero por mientras vamos a decir que esos ligamentos nada más unen lámina cricoides con cartílago tiroides. El cartílago cricoides, en su lámina y en su margen superior, mantiene dos carillas articulares para los otros cartílagos de la laringe, específicamente para un cartílago que es el rey de la laringe, que es el aritenoides. El aritenoides es un cartílago hialino pequeño, con forma triangular, que tiene tres puntas. Un vértice, que es superior, un proceso que se denomina vocal, un proceso vocal hacia anterior, y un proceso hacia lateral y posterior que se denomina proceso muscular. De tal forma de que el cartílago aritenoides tiene tres procesos: un vértice,
un proceso vocal y un proceso muscular, y va a mantener inserción muscular para movilizarlo. Este cartílago es el más importante para la fonación, dado que sus movimientos van a hacer de que esos ligamentos que se ven ahí, que son los ligamentos vocales, se puedan aducir, abducir, tensar, o sea, que se vaya hacia posterior, o más bien el cartílago tiroides vaya hacia anterior y los tense, o los deje flácidos. Por lo tanto, el movimiento que va a tener el cartílago aritenoides, de acuerdo a la musculatura que va a ir periférica a él, va a ser el tono del sonido, el tono de la voz. Eso significa que el timbre de la voz lo da otras estructuras anatómicas que son las cavidades de resonancia. Y las cavidades de resonancia son los senos paranasales y todo el conjunto de cavidades del cráneo, hasta el proceso mastoides que mantiene dentro el aditus ad antrum, o un espacio del antro mastoide, más todos los senos paranasales. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está resfriada, está obstruida, su voz cambia. Lo que cambia es el timbre, que es la proyección de la voz. Se escucha como apagada. Eso como si usted se tapara la nariz, ¿cierto? Apagada, seca. Y no puede proyectarla, como que llega a pocos metros, cuando está muy resfriado. Pero mantiene el mismo tono. Porque el tono está dado por la laringe, específicamente por los cartílagos aritenoides. Y dentro de eso, específicamente por los ligamentos vocales. ¿Se puede perder el tono de la voz? Claro. Por ejemplo, en una laringitis o cuando usted está difónico, ¿cierto? Realmente pareciera que habla otra persona. Cuando una persona está difónica y habla por teléfono, el receptor normalmente no sabe con qué habla. Eso es perder el tono, ¿ya? Por lo tanto, el tono y el timbre de la voz son totalmente distintos y además son estructuras anatómicas distintas que las proyectan, ¿ya? Nosotros estamos hablando ahora de laringe y del tono de la voz. Los aritenoides, adicionalmente, son pares y muy móviles. Entonces, la verdad que el margen superior del cartílago cricoides es como una corredera. Y se considera de que esta articulación, que se denomina cricoaritenoidea, es de tipo sinovial celar. Pero bien extraña, porque además es capaz de deslizarse, ya aquí se desvirtúa todo lo que nosotros habíamos dicho pero se considera que es celar, ¿ya? O silla de montar. ¿Ya? ¿Se acuerdan de lo que era una articulación de silla de montar? Sobre los cartílagos aritenoides, mantenemos pequeños cartílagos que se denominan cartílagos curniculados, que tienen cuernos, los curniculados. Y los cartílagos curniculados son pequeñísimos, pero cumplen un rol importante, y que es cerrar la epiglotis, o cerrar la laringe, mejor dicho, cerrar la laringe, en conjunto con los cartílagos que se denominan cuneiformes, que aquí no están. ¿Por qué no están? Porque realmente no están articulados con los otros cartílagos, están volando aquí y aquí. De tal forma que los cartílagos cuneiformes, los cartílagos curniculados, los cartílagos triticios, el peciolo, que es una estructura que no la hemos dicho, son capaces de obliterarse y cerrar la laringe. Entonces, como son varios tubérculos, queda perfectamente cerrado. Para eso están los cartílagos cuneiformes y curniculados, el cartílago triticio y el peciolo. ¿Qué es el peciolo? Terminemos de es el extremo inferior del cartílago epiglótico, que mantiene un pequeño tubérculo mucoso al final hacia posterior en la laringe. Entonces, el pequeño tubérculo y el extremo se denomina peciolo. El cartílago epiglótico es una verdadera paleta, ¿cierto? Que es ancha por superior y en su vértice es muy delgado. El vértice está unido al cartílago tiroides por dentro, a través de un ligamento que se denomina tiroepiglótico. Y otro ligamento de la epiglotis lo va a unir al hueso yoides, de tal forma que está unido al cartílago tiroides y al hueso yoides.
y el ligamento que forma se ensancha y lo proyecta hacia el hueso y se denomina ligamento o membrana ioepiglótica. Membrana ioepiglótica. Y esta membrana ioepiglótica es la que forma las valléculas, que son las estructuras como unos fondos de saco que se ubicaban entre la epiglotis y la lengua, que nosotros los podíamos ver en el laboratorio. Estaban entre los pliegues glosoepiglóticos laterales y glosoepiglótico medial. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con respecto a la... Yo sé que aquí ya tenemos que empezar a terminar. ¿Qué les quiero decir con la laringe? La laringe es difícil, entonces nos vamos a demorar en esto, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente. La próxima clase es el día miércoles, no el martes, ¿cierto? El miércoles a las 11:50. Y vamos a llegar, o probablemente